quedar. Ahora les invito a que vayan al libro de Apocalipsis capítulo 15. Me quedan como 10 minutos para el sermón. No es cierto. Me acaban de echar a andar el contador, así que agárrese. Yo sabré aquí cómo llevarlo, pero quiero que leamos todo el capítulo 15 de Apocalipsis, por favor. Si usted lleva notas y le gusta apuntar títulos, yo le dije a nuestro querido Andrés, el título es Las últimas heridas. El capítulo 15 va de la mano con el 16. Hay ocasiones en que de capítulo a capítulo hay separación de temas. Aquí no. El 15 y el 16 van de la mano, pero no nos va a dar tiempo de ver el 16 también. Entonces solamente nos vamos a ir al 15. Si tiene la lectura de la palabra de Dios, póngase de pie, por favor, porque lo que va a ser leído es la palabra de Dios. Artículo definido. Ya empecé con momentos técnicos. No hay otra. Esta es la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 15 voy a leer. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Vamos a orar. Padre, bendice tu escritura. Qué texto, Señor, qué maravilla de visión le diste a Juan, y quedó registrado, fijo, como lo decíamos anteriormente, para nuestro entendimiento, nuestro estudio y para la vida diaria, Señor, que nuestra manera de vivir siga siendo transformada por todo texto de tu escritura, incluso este también se refleje en cómo vivimos en familia, cómo trabajamos, lo que vemos, lo que hacemos, en qué invertimos el tiempo, Señor, aun cuando sea para relajarnos. Concédenos, Señor, la bendición de la guía de tu Santo Espíritu. Amén. Puede tomar su lugar. Las últimas heridas. Me titulé Las últimas heridas porque en este texto se menciona esa palabra, aunque quizá usted no la vio, pero yo le voy a decir dónde está. En el versículo 1 dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Esa palabra plagas en otros lugares del libro de Apocalipsis se traduce como herida. Esa palabrita, repito, que se traduce como plaga, en otros lugares se traduce como herida, incluso como golpe. Entonces, por ejemplo, si usted ve Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, donde habla de la bestia que tiene una herida en su cabeza, esa palabra que dice allí herida es la misma que acá en el 15 dice plaga. Y es que el tono de este pasaje nos presenta como si le diéramos vuelta a un prisma, nos presenta un rostro de Dios que pocas veces se habla, pocas veces se predica y pocas veces se tiene en cuenta, pero que está por toda la Escritura.
Nuestro Señor es un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, de paz. Pero es indudable que la palabra de Dios, donde Él habla de sí mismo, también presenta a un Dios de ira. De hecho, usted notó que en este capítulo, versículo 1, se dice el furor de Dios, como ya se había mencionado y lo dijimos la semana pasada. El furor de Dios, que es un término todavía más intenso. Los últimos golpes de Dios, las últimas heridas que Dios provocará sobre la humanidad. Porque aquí Juan inicia diciendo, y vi otra señal. Y usted sabe que esas dos palabritas en el libro de Apocalipsis, y vi, dan inicio a una nueva sección. Entonces aquí empieza algo nuevo. Vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. ¿Ha visto que al Soriana, grandotote, como el que está aquí en Pilares, le ponen Mega Soriana? Porque es grandote, no es chiquito. No es el Soriana Express, que es como un Oxxo, pero tantito más grande. No, este es el Soriano Totota. Bueno, la señal que dice aquí grande ocupa esa palabra. Vi una mega señal. Y dice además, y maravillosa, asombrosa, algo que te deja pasmado. Yo sé que tristemente en muchas ocasiones hemos perdido la capacidad de asombrarnos porque hoy vemos tantas cosas a través de los medios que ya no nos sorprende y que a veces vemos un atardecer y lo primero que hacemos es sacar el celular. Y ahora vemos el atardecer a través de la pantallita así chiquitita en vez de verlo con nuestros ojos. Ayer pasó eso, no sé quién de ustedes haya volteado hacia el cielo como por ahí de las 6:30. Algunos están asintiendo su cabecita diciendo sí, porque había unas nubarrones enormes que parecía como una puerta grandota en el cielo. Yo dije, mire, ¿qué dijo mi hija? A lo mejor así se va a ver cuando venga Jesús. Y yo le dije, pues ojalá que esa sea la puerta donde ya venga Jesús por su iglesia. Y nos maravilla. Bueno, Juan dice, vi en el cielo, así como estábamos viendo ese atardecer ayer algunos. Vi que estaba ocurriendo algo en el cielo. Una señal grande, descomunal, asombrosa. Y luego dice, 7 ángeles que tenían 7 plagas. 7 ángeles que tenían 7 golpes. 7 heridas. ¿Usted recuerda bien que para la mentalidad judía el 7 es sinónimo de plenitud, de estar completo? Y que en el libro de Apocalipsis hay 3 grupos de 7 heridas, de 7 castigos. Los 7 sellos, las 7 trompetas, pero al final vienen las 7 copas. Son los últimos golpes que Dios dará a una humanidad que para este punto ya no tiene escapatoria. Y le voy a decir por qué cuando lleguemos al versículo 8, sea hoy o dentro de 4 domingos, porque al paso que voy, a lo mejor es dentro de 4 domingos. Dice, tenían las últimas 7 plagas, las últimas, escatos, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Aquí se acaba la ira de Dios contra la humanidad en esta etapa. Deleítese en esta frase, se ha consumado. Consumado quiere decir llegó a su plenitud, llegó a su cumbre, ya no hay más. Es decir, siendo un Dios todopoderoso y siendo un Dios justo y siendo un Dios santo, Él tendrá que castigar la maldad de los hombres, pero hasta cierto punto dejará caer su ira. No es un exacerbo de mal genio, porque Dios no tiene mal genio.
Es una expresión de dar retribución perfecta, plena, hasta el punto donde ya no es necesario más. Eso no quiere decir que van a ser cosas menores, castigos sencillos. Será durísimo. Lo que dice el capítulo 16, que vendrá sobre la humanidad, será durísimo. Pero tiene un límite porque Dios es justo. Y dice, pero hasta aquí. En ella se consuma, ahí se acaba. Palladié lo que esta frase nos dice de nuestro Dios. Un Dios perfecto. ¿Ha escuchado usted en las noticias quizá de lugares donde la gente ha capturado a algún asaltante, por ejemplo, y se lanza el pueblo contra tal persona y lo linchan? Y en algunas ocasiones la persona ha terminado muriendo. Y uno dice, bueno, robó, lo cual está mal, está penado por la ley. ¿Y qué decimos de la ley divina? Pero se les fue la mano. Porque le quitaron la vida por decenas de miles de pesos, o tal vez centenas de miles de pesos, pero le quitaron la vida. Se les pasó la mano. Bueno, en nuestro Dios no es así. No se le pasa la mano. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero dice el versículo 2, añade de lo que ya dijo. Vi 7 ángeles que traen las últimas heridas, las últimas plagas. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. No es que en el cielo haya un mar. Juan está describiendo con términos terrenales lo que es celestial. Entonces se agarra de donde puede para hablar de una especie de piso cristalino mezclado con fuego. Bueno, no nos extraña que hable de este piso cristalino, porque ya lo había mencionado en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Cuando habla del trono de Dios, del lugar donde está Dios, dice el versículo 6, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. ¿Por qué un piso como transparente, como si estuviera en un gran piso de vidrio, de cristal? Para hablar de la pureza y santidad de Dios. ¿Y por qué acá en el capítulo 15 dice mezclado con fuego? Porque es el fuego, no dice Hebreos capítulo 13, nuestro Dios es fuego consumidor. Porque está hablando de que esa misma santidad está mezclada ahora con la ira de Dios. Dios está listo para traer juicio sobre la humanidad. Es como decir, se encendió el fuego de la ira de Dios finalmente. De modo que ahí donde Él está, todo mundo sabe, viene el fin. Es el mar de cristal mezclado con fuego. Y dice además, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia. Espere un momento. A los que habían salido victoriosos de sobre ¿quién? ¿Y quién es la bestia? El anticristo. El anticristo. Es decir, está hablando de un grupo de gente que llegó a vivir todavía dentro, bueno, todavía en la tierra, durante el periodo de gobierno del anticristo. ¿Y por qué están en el cielo? Porque debieron haber creído en Cristo Jesús. Nadie llega al cielo sin creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Al menos de la cruz para acá, nadie. Entonces están allí porque fueron creyentes en su tiempo en esta tierra. Pero se rebelaron al gobierno de la bestia. Ellos son de los que dirán, no hay otro Señor más que Cristo. En antigüedad, en tiempos del Imperio Romano, los cristianos decían, no hay otro Señor sino Cristo. César no es el Señor. Pues estos dirán, no es el anticristo, perdón, el Señor, sino Cristo es el Señor. Y serán muertos, serán perseguidos, lo hemos visto en otras ocasiones, pero dice también, salieron victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. ¿Cuál es su imagen? Bueno,
Se regresa conmigo tantito, por favor, al capítulo 13. Porque en el capítulo 13, después de que ha descrito al anticristo, dice que habrá otro hombre que será como el sacerdote que guiará a las personas a adorar al anticristo como si él fuera Dios. Y va a formar una imagen del anticristo. Y dice el versículo 15, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Entonces va a haber una imagen, una escultura, una figura que adorarán, pero estos se negaron a adorarla. ¿Como quiénes? Como Daniel y sus compañeros. Y serán muertos por esa razón. Así que son victoriosos ante el anticristo. No, este no es Señor, Cristo es Señor. Ahí está la imagen, adórenla. No, solamente al Señor adorarás, a Él solo servirás. Y luego dice sobre el número de su nombre, el sello del anticristo, el 666. Estos se negarán a ser sellados con el 666, aunque en eso se les vaya la vida. Y dice de ellos que están victoriosos, que están en pie sobre el mar de cristal. Ahora espéreme tantito, porque va a decir, pastor, ¿los habitantes del cielo, aparte del Señor Jesucristo, tienen cuerpo? No, están presentes en la presencia de Dios de forma espiritual. Su cuerpo de gloria lo recibirán al venir a reinar con Cristo en el milenio. Entonces, ¿por qué aquí dice que están de pie? Para hablar de que están vivos, para hablar de que están bien, no están maltrechos por la persecución, ahí tirados, agonizando en el cielo, diciendo, ay, todavía me duele la golpiza. No, están bien, están firmes. Déjame darle gracias a Dios una vez más, razón 300.460.227, por la que le doy gracias a Dios por mi hija. Pero mi hija me preguntó esta semana, y entonces las historias de la Biblia sí son verdad. Porque le leí un cuentecito que le dejaron leer en la escuela, la mandaron de regreso a todos los niños con un cuento y yo le leí el cuento muy bonito. Y me dijo, ¿y él dónde vive? Le dije, no, este es un cuento. Y eso provocó la pregunta. ¿Y las historias de la Biblia son verdad? Son verdad. Y lo que dice aquí es verdad. Una multitud de creyentes que saldrá de la tribulación y de la gran tribulación estará ocupando su lugar en el cielo, pero bien, a pie firme, sin dolencias. Dice aquí, victoriosos, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y yo sé que esto ha evocado muchas imágenes caricaturescas de lo que será el cielo. Y que se nos va a repetir nubes pachoncitas, donde estaremos flotando eternamente con un arpa. Y allí flotando en el espacio para siempre con nuestras arpas, en vestiduras blancas. Permítame aclarar eso con una referencia al Antiguo Testamento. El primer libro de Crónicas 25, versículos 1 y 2, los voy a leer. Dice así: además David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar, otra vez, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos, y el número de estos conforme a su servicio fue de los hijos de Asaf, Sucur, José, Natías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. La relación entre profetas y arpas la vemos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo aquí. Entonces, cuando se dice que aquellos que están ya en la presencia de Dios, porque fueron martirizados en la gran tribulación, estarán allí con arpas, porque lo que está a punto de suceder es el fin de la profecía de la gran tribulación.
No porque esté diciendo que todos vamos a vivir eternamente flotando en una nubecita vestidos de blancos y cargando una arpita que vamos a tocar para siempre, sino porque aquí se está hablando del fin, del cerrojo, de las últimas heridas que Dios provocará en la humanidad. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés. Qué bendición fue pasar por el libro de Éxodo, ¿no cree? E irlo leyendo de a poquito y desmenuzando. Pero si usted busca el cántico de Moisés, lo va a encontrar en Éxodo capítulo 15. Aunque, si lo que quiere usted encontrar es palabra por palabra que se diga lo que está aquí, allí no lo va a encontrar. Es más, vamos a Éxodo capítulo 15, le voy a leer una probadita. Ahí está en los versículos del 1 al 18 el cántico de Moisés. Éxodo 15 del 1 al 18, ahí encuentra el cántico de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero le voy a leer lo que dice. Canto al Señor porque ha triunfado, escucha eso, triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar, al ejército de Egipto. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Subraye salvación también. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Terror y espanto cae sobre ellos. Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pase el pueblo que tú has comprado. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Señor, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. El Señor reinará para siempre jamás. ¿Escuchó las palabras que dice Apocalipsis 15? Palabra por palabra no, pero los temas sí. Los temas que menciona Apocalipsis 15 sí están aquí, como por ejemplo, ¿cuáles? La salvación del Señor, la santidad del Señor, el temor del Señor, las naciones que vendrán a adorar al Señor. Entonces, palabra por palabra no está el cántico de Moisés, pero sí están los temas del cántico de Moisés. Hay otro que se menciona aquí, el cántico ¿de quién? Del Cordero. Regrésese a Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 dice el versículo 9, es la presentación del Cordero de Dios, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes ¿qué? Para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Más adelante dice, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y a toda cosa que está creada en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y a los 4 seres vivientes decían, amén.
y los ancianos se postraron y adoraron. Vaya al capítulo 7 de Apocalipsis, porque allí también se alaba al Señor, al Cordero. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Versículo 12, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Palabra por palabra tampoco está allí. Ni Éxodo 15, ni Apocalipsis 5, ni Apocalipsis 7, pero sí está el gran tema de la salvación de Dios, está aquí. Ahora este texto, póngame mucha atención, por favor. Apocalipsis 15, versículo 3, amalgama los dos eventos más grandes en la historia de la humanidad en cuanto a la ira de Dios. Hablamos mucho de Sodoma y Gomorra y con justa razón, del diluvio y con justa razón. Pero si hay un ejemplo en la Escritura para hablar del poder salvador de Dios, es la salida del pueblo de Dios de Egipto. Una y otra vez en el libro de los Salmos hay muchísimas referencias a lo que Dios hizo contra Egipto para salvar a su pueblo. Y yo le expliqué que esa salida de Egipto, las plagas que allí se dieron, todas están mencionadas en Apocalipsis, excepto la muerte de los primogénitos. Todas. Porque los egipcios vivieron un microcosmos, una probadita del Apocalipsis. Los egipcios vivieron su propio Apocalipsis, pero Dios fue poderoso para salvar y rescatar de allá a su pueblo. Y cuando llega el cierre, las últimas plagas, se recuerda la salida de Éxodo en Apocalipsis para hablar del poder salvador de Dios para con su pueblo. Por eso ellos cantan, porque los salvó del anticristo, aunque murieron. Los salvó de vivir sirviendo al anticristo. Se hubieran perdido, por eso ellos cantan. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Otra vez, mega Soriana, mega son tus obras. Maravillosas, nos dejan boquiabiertos las cosas que tú haces, Señor Dios Todopoderoso. 9 veces en el libro de Apocalipsis se le llama Todopoderoso a nuestro Dios. Es un libro que depende del poder de Dios. Lo que está aquí es imposible que suceda si no hay un Dios todopoderoso que lo lleve a cabo. Por eso dice, eres Dios todopoderoso. Luego, más atributos de nuestro Dios. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Aquí viene un tema importante. La justicia de Dios. Su actuar perfecto, en plena santidad. Permítame decir así. Esta justicia de Dios que no es la repartición equitativa como entendemos los hombres, que es la impartición de justicia. La justicia es ser equitativo, darle a todos lo mismo. Pero la justicia de Dios está determinada por lo que Él hace, no por lo que los hombres piensan. Por eso es que para Dios el sacrificio de uno, el único justo, es suficiente para pagar por todos los injustos. Porque su justicia no está expresada en términos humanos de impartición equitativa, de repartir igual como en una balanza, sino que lo que Él hace es lo que determina lo que es justo. Justos y verdaderos, apegados a verdad, completamente ciertos, son tus ¿qué? Son tus caminos. Tu actuar, Dios, lo que tú haces, tu manera de andar, por decirlo así, define la justicia y es siempre verdadera. Es la verdad de verdades. Todo lo que no sea conforme a Él es falso y es mentiroso.
cuando dice al final de este capítulo, habla de nuestro Dios y dice que se llenó el templo de humo y que nadie podía entrar al templo. Es porque Él va a poner una pausa a su actuar salvífico. No es que se acabe su gracia, no es que se acabe su misericordia, no es que su paciencia se desvanezca, es que va a poner pausa al acto de salvar y va a decir: por este tiempo no, ya tuvieron chance, ahora vienen las 7 heridas últimas. No va a haber un cambio en su ser, va a haber una pausa en su actuar. Aquel actuar que echó en marcha en Génesis 3, cuando fue tras el hombre, aquí va a poner pausa y va a decir: ahorita no, ya tuvieron tiempo, ahorita ya no. Y eso será justo, porque Él, lo que Él hace, define lo que es justo. Gócese, por favor, deleítese en este Dios que escapa de lo que la cultura popular enseña acerca de Dios. Este Dios blandengue, a quien puedo manipular a mi conveniencia, a quien parece que le engaño mostrándome medio bueno ciertos días y luego siendo perverso. No hay jueguitos, no hay medias tintas, no hay un pie en el mundo y otro en sus caminos. O es de un lado o es del otro, pero a Dios no lo engañas. Aquellos que somos veteranos en el Evangelio, hemos llegado a ver casos muy tristes de personas que se presentan al culto de Navidad, al culto de Semana Santa, quizá al aniversario de la iglesia, y no los vuelves a ver en todo el año. Y pareciera que con esos 3 bañitos de pureza, ya. Y no es que te salve el venir al templo, pero viene aquí a esta congregación y a cualquier otra congregación cristiana que predica la palabra del Señor. Todo el que es salvo tiene esa necesidad, como de un imán, de pegarse a un metal. Busca siempre. A Dios no lo engañas. A los pastores probablemente sí, pero a Dios no lo engañas. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Escuchó este tema allá con Moisés? Todas las naciones te adorarán, Señor. El Salmo 66:4 dice: todas las naciones le adorarán al Señor. El profeta Isaías, cuando describe, junto con Jeremías y Ezequiel, describen el reino milenario de Cristo en la tierra, dice que vendrán todas las naciones, se congregarán para escuchar al Señor. Ya va a venir un conocido evangelista otra vez a la Ciudad de México y muchos se congregarán a escuchar la predicación de la palabra de Dios a través de él. Y es increíble ver cómo va a países y se llena de miles de personas. Pues eso no es nada comparado con el día en que las naciones nos congreguemos de todo lugar a escuchar a Cristo. Todas las naciones, Rey de las naciones, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Le vuelvo a explicar aquello que le decimos preguntas retóricas. Aquellas preguntas retóricas son las que no merecen una respuesta, sino que está implícita, es obvia. Eso es una pregunta retórica. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? La respuesta es: todos deberían temer tu nombre. Nada más vean las noticias y teman su nombre. Me refiero a los que estén aquí, viéndose el acontecer del Apocalipsis. Teman a su nombre. Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. ¿Notó que en el versículo anterior habla de naciones y ahora otra vez?
A Dios le importan mucho las naciones, todas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los judíos nada más, no al griego nada más, no al americano, no al mexicano. Le importan todas las naciones. Todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Y otra vez, porque tus justos juicios han sido revelados. Los justos juicios de los que habla el Salmo 19. Aquello que Dios ha determinado, aquello que Dios ha establecido, sus mandatos, todos son justos. Han sido revelados. Las últimas páginas de la Biblia se están descorriendo entre los ojos de la humanidad y aquí lo dice. Todos deberían adorarte por eso. ¿Cuántas canciones hay en Apocalipsis, verdad? Podríamos hacer un recorrido en el Apocalipsis, nada más trazando una línea así en zigzag de donde se menciona alabanza, alabanza, alabanza o cantos. Sería un estudio muy interesante. Pues ahí se los dejo de tarea para que lo hagan en casa. Búsquele todas esas menciones. Por último, la descripción de estos ángeles con los últimos golpes. Después de estas cosas miré. Otra vez, es la frase para indicar, en este caso no una nueva visión, sino una transición en la visión. Hasta aquí ha hablado de que ya están preparados 7 ángeles y de la alabanza que hay en Dios porque vienen los últimos golpes, las últimas heridas sobre la humanidad. Pero aquí se presenta a los portadores de esas últimas heridas. Se abrió el tabernáculo el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Está medio enredadito porque es una cadenita. Es una cadenita. El templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. O sea que en el cielo, está diciendo Juan, vi yo un tabernáculo, como el que se menciona en Éxodo. Otra vez, relación entre Éxodo y Apocalipsis. Y vi el templo de ese tabernáculo. ¿A qué se está refiriendo Juan? Pues sería como hablar del lugar santísimo. Esa pequeña habitación en forma de cubo donde solamente estaba el arca del testimonio. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen ese recuerdo? No necesito ir a Éxodo. Dice, no, ya. Ok. En el lugar santísimo estaba el arca. Era el arca del testimonio, porque allí estaba la vara de Moisés, las tablas de la ley y un poco de maná. Allí estaba. Es el arca del testimonio. Bueno, dice, de allí, de la mismísima presencia de Dios, pues es lo que está queriendo dar a entender, salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Es decir, de la presencia de Dios, porque vienen bajo la instrucción divina, vienen bajo el mandato divino, el mandato de Dios, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Por favor, no me dejes solito. ¿Quién está vestido así en Apocalipsis? Sí, ¿no? Porque si me decían otro nombre, pues no. Pero Jesús, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice, presenta Juan, vio a Jesús vestido así como estos ángeles. Cuando el Señor se le reveló a Juan, en el versículo 13 del capítulo 1, dice que le vio al Hijo del Hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los sacerdotes, cuando no iban a oficiar sacrificios, sino que se iban a sentar a escuchar el pleito entre 2 personas, se vestían así, con un cinto de oro al pecho. Era el uniforme de los jueces, pues. Iban a juzgar entre iguales. Cuando dice que estos ángeles vienen con este cinto, es porque traen los últimos juicios de Dios. Aquí el mensaje es de juicio. Aunque se bendice a Dios por la salvación, lo que viene a continuación es juicio. Y es una pausa en el salvar de Dios. Por favor, no deje de escuchar eso. Dice el versículo 7, entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. Uno de los 4 seres vivientes, de estos
serafines que habitan en la presencia de Dios y que están allí cerquitita del trono de Dios, siempre atentos a los mandatos del Señor, siempre temerosos por la santidad del Señor. Uno de estos fue el que les trajo, ¿qué? Les trajo 7 copas. Cuando hablamos de copas pensamos en un contenedor así. Son 7 platones, casi como ese platillo que está allí. Ya lo vieron, ¿verdad? Ese que está allí de la batería. Es como un platillo. Si usted toma una jarra y va a vertir su contenido, lo puede hacer con control de cuánto sale, porque está hecha para vaciar poco a poco. Pero cuando usted quizá en un juego, ¿verdad? Esos que luego ponen en fiestas y baby showers y eso, carga un líquido en un platón, se le mueve para todos lados y cuando se cae se fue todo. Estas son los platones de la ira de Dios porque son juicios que van a suceder rápido, uno tras de otro. Ahora les entrega a este serafín, a estos 7 ángeles, los últimos golpes, las últimas plagas que completan el furor de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué dice que vive por los siglos de los siglos? Ya vio, ¿verdad? Lo que pasa cuando uno está estudiando la Biblia es que se tiene que decir, ¿y por qué esta frase? ¿Por qué no le llama de otra manera? Porque este es el Dios viviente. Esto sí va a suceder. Él sí tiene el poder, como dice que es todopoderoso, para hacer esto. Ha hablado del Éxodo. Fue poderoso para rescatar y para enjuiciar allá. Será poderoso para rescatar y enjuiciar acá. Por eso dice, por los siglos de los siglos. Es viviente para siempre. No ha bajado su poder. Y finalmente el versículo 8 dice, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Se llenó con humo. ¿El humo de dónde viene? Del fuego. Lo que está sucediendo aquí es una expresión visible de la ira de Dios que dice ahorita no. Ahorita nadie se va a acercar. El tiempo de acercarse habrá pasado y habrá después, pero ahorita no. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. El día de arrepentimiento es hoy, aquí, hasta que no acaben las plagas, hasta que no el 7º ángel derrame su copa, nadie va a poder acercarse a Dios. Esto indica una pausa en el actuar salvador de Dios para esa etapa. El día de salvación es hoy. Por eso predicamos. Con esa urgencia se nos mueven los pies. Con esa urgencia andamos por todos lados, viéndole cara de objetivo de evangelismo a todas las personas. Por eso, porque el día de salvación es hoy. Al menos acercarlos un poquito más, un pasito más a la salvación que hay en Cristo Jesús por medio de la predicación del evangelio. Bendito Dios que la cruz no está vacía. Porque si la cruz estuviera vacía, usted y yo tendríamos que ser llevados como reos de muerte para ser colgados allí. Sería la visión más escalofriante que nos llevaran con las manos atadas y nos pusieran enfrente de una cruz y nos dijeran, pues aquí te vas a pasar la eternidad pagando por tus pecados, por haber rechazado al Hijo de Dios. Y nunca vas a morir y tu sufrimiento nunca va a acabar porque rechazaste al Hijo de Dios. Bendito Dios, la cruz fue ocupada. El lugar no está vacante. Y hoy lo que se ofrece es salvación en su nombre. En el único nombre que puede salvar, al que todos los libros de la Biblia apuntan. Al nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Pero a Dios no se le puede mentir. A Dios no se le puede engañar.
Y si crees que eres una persona decente, buena, qué bueno. Haces la vida más llevadera en esta sociedad, pero eso no te alcanza para entrar al cielo. Si eres una persona que hace el bien y le procura hacer el bien a otros, qué bueno. Pero tampoco te alcanza para entrar al cielo. Si dices, bueno, no tengo pues ningún registro, ¿verdad?, de haber hecho el mal a alguien de forma irremediable, qué bueno, pero eso tampoco te alcanza para entrar al cielo. Lo único que te alcanza para entrar al cielo es ver la cruz y decir, ese era mi lugar, pero tú lo tomaste, Jesús. Yo merecía la ira de Dios de la que se habla aquí, pero tú te tomaste esa copita por mí, Jesús. Y creo que tú eres el Salvador y perdonas mis pecados. Porque si no, la visión que te espera es una visión escalofriante, con un lugar reservado para recibir la ira de Dios eternamente. Mientras que se dice hoy, ven a Cristo. Nuestro texto habla de heridas. Las heridas que el Señor hará en la humanidad. Pero Isaías 53, versículo 5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él, o sea, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Cristo fue herido para que tú no tengas que serlo. Cristo tomó tu lugar para que tú no tengas que ocuparlo, sino que puedas tener salvación. Así que si al hablar yo ha habido convicción de pecado, has dicho la verdad, si le han dado jugando al vivo, hoy es el día de salvación. Y si tú ya eres salvo, hermano, vete con la carga. Sí es tu problema. La evangelización de todas las naciones. Sí es tu asunto. Llegar a todos con el evangelio de Cristo Jesús. De una u de otra manera. Para que sean salvos de esta ira. Vamos a orar. Señor, tu brazo no se ha cortado para salvar. Y tú heriste a tu Hijo Jesús para que nosotros no tengamos que ser heridos con tu ira. Que pongan aquí su confianza hoy en este momento en Cristo como Salvador. Aquellos que tal vez por el exterior parece que son merecedores del cielo, pero no hay nadie merecedor. Solamente se llega allí por la fe, el reconocimiento de nuestra pecaminosidad y de la salvación que Cristo ofrece por sus méritos, porque Él murió y resucitó. Y Señor, enciende en aquellos que ya te conocemos el fuego de evangelizador, Señor, que a donde vayamos andemos creando incendios espirituales, Padre, con la predicación de tu evangelio. El único mensaje que has dado para salvación sobre la única persona que puede salvar, Jesús. En su nombre oramos. Amén.